Grandemente en esta mañana, cada uno de ustedes, gracias al Señor, hoy día hemos estado aquí reunidos para estudiar su santa palabra, para alabar, glorificar su nombre, y ha sido de verdad una bendición desde esta mañana estar aquí adorando y glorificando el nombre de Dios. Vamos hoy día a estudiar un poco la palabra del Señor, pero antes de estudiarlo quiero saludarle a cada uno de ustedes. Tuve una semana fuera de nuestra iglesia aquí en Oklahoma City. De verdad que es una bendición estar aquí, hermano. Estar con cada uno de ustedes para mí es una gran bendición. Estuve lejos, estuve por la Florida metido este fin de semana pasado. Pero déjeme decirle, hermano, que realmente extrañé estar aquí en este lugar. Es una bendición estar en este lugar. Así que un saludo a cada uno de ustedes, a familia de León, cada uno de ustedes, allá nuestro hermano Bayro, familia Girón, Castillo, familia Villeda, familia de nuestro Carlos Prado, aquí nuestra familia aquí presente, que la semana anterior los vi, así que me da gusto poder verlos nuevamente. Nuestro hermano Luna, su pareja también, no sé su nombre, pero ahí la voy a conocer más adelante. Así que familia Villanueva, que no los conozco mucho, la familia Villanueva, pero ahí están, así que le doy gracias a Dios que están con nosotros. Hermanos, es una bendición estar en la casa del Señor y especialmente con la iglesia local, hermano. Para mí realmente al estar por allá y experimentar estar en otras congregaciones, yo puedo decir que estamos, hermanos, bendecidos en este lugar. Hay algo que caracteriza mucho esta iglesia, es la reverencia que se presta aquí al Señor. Y realmente, hermano, somos bendecidos. Así que con eso le digo todo. Antes de comenzar el estudio del día de hoy, que de hecho va a ser un estudio que va a ser la cuarta parte de este estudio de Un Poder Atrevido, quisiera dirigirme una palabra de oración, y este tema se va a extender hasta la tarde. Así que yo les invito a que estén en la tarde. En la tarde viene la parte más importante. Yo siempre la parte buena la dejo para lo último, para aquellos que tienen el deseo de conocer estas grandes verdades, pues se lo puedan disfrutar. Así que, hermanos, vamos a ir de rodillas y vamos a tener una palabra de oración en esta hora. Amante y querido Dios, te damos gracias, Señor, por esta gran oportunidad que nos das. Gracias porque como hermanos en Cristo nos reúnen en esta hora para adorarte y glorificarte, oh Dios. Oh amante Padre Celestial, en el nombre de Jesús venimos a ti en esta hora. Primeramente, Señor, pidiendo que nos limpie de todo pecado y de toda maldad. Que Cristo en esta hora pueda ser nuestro centro, Padre, nuestra guía. Que Cristo en esta hora pueda ser nuestro Maestro, Señor. Que a través de tu Santo Espíritu en esta hora nosotros podamos entender tu palabra y estudiarla, Padre, a cabalidad, y poder entender, Señor, este hermoso mensaje de los tres ángeles que tú nos has dado como iglesia remanente en este tiempo de fin. Oh Padre Celestial, gracias por las visitas que están en medio nuestro. Gracias por nuestros hermanos que se han dado cita en este lugar, Padre, para adorarte y glorificarte. Gracias, Señor. En esta hora me pongo delante de ti, Señor. Como siempre digo, Padre Celestial, como un niño delante de ti, porque no hay nada que yo pueda decir que sea bueno. Porque no hay palabras en mí, sino en ti, Señor, y la sabiduría proviene toda de ti, oh Dios. Así que en esta hora, Señor, me pongo en tus manos para que lo que he estudiado en esta hora tú lo puedas traer a mi mente, y aún aquello que no he estudiado, Señor, que sea traído por medio de tu Espíritu, tú lo puedas traer para edificación de tu iglesia. Dale de tu Espíritu a tu iglesia también para que juntos podamos ser edificados, Señor. Oh Padre Celestial, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, como dije anteriormente, vamos a darle comienzo al siguiente tema de Un Poder Atrevido. Esta viene siendo la cuarta parte de esta serie de temas, que pensé que no se iba a tardar tanto, pero aparentemente sí se va a seguir tardando y un poco más todavía. Porque cada vez que estudiamos estos temas, hermanos, en referencia a las profecías, podemos darnos cuenta, hermanos, que hay mucha luz que nosotros tenemos y que necesitamos estudiarla a la luz del don profético para poder entender, queridos hermanos, realmente cuál es la voluntad de Dios para nosotros en esta tierra.
Vamos a ir a la palabra de Dios, a primera cita bíblica, y quisiera que me acompañasen todos en la palabra de Dios. Esto es un estudio bíblico, no es un sermón. Hay un micrófono preparado por ahí. Hay uno de nuestros siervos aquí del Señor está preparado con su micrófono en la mano para pasarlo a aquellas personas que van a leer la cita bíblica que yo les dé, para que así se pueda escuchar en los videos que se está grabando, y que por la gracia de Dios otras personas lo van a estudiar. Así que el propósito de estos estudios no es solamente para nosotros, sino también para traer la enseñanza a muchas almas que están falta de este conocimiento allá afuera. Así que esto va a estar grabado en YouTube, así que nos queda a nosotros el trabajo como iglesia de seguir reproduciéndolo para que otras personas lo escuchen. Así que, hermanos, vamos a la primera cita en el libro de Judas, capítulo 1, versículos 3 y 4, lo que fue nuestra lectura bíblica, y vamos a darle lectura a esta palabra. Dice: amados, por la gran solicitud que tenía de escribiros tocante a la común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándonos que contendáis como, hermano, ¿cómo dice la Biblia? Ardientemente por la fe que una vez ha sido dada ¿a quiénes? A los santos. Porque ciertos hombres han entrado encubiertamente. Cuando la Biblia dice encubiertamente, ¿qué está haciendo referencia? ¿A qué está haciendo referencia? A que van a haber hombres que van a entrar encubiertamente, o sea, que van a entrar haciéndose pasar como apóstoles de Cristo, pero que en realidad no lo son. Son lobos vestidos ¿de qué? De oveja. Y aquí dice Judas, dice, porque ciertos hombres han entrado encubiertamente, los cuales desde antes fueron ordenados para esta condenación. Hombres impíos que cambian la gracia de nuestro Dios en libertinaje, negando al único Señor Dios y a nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos, podemos ver a través de la Escritura, en estos textos que acabamos de leer, de que se iban a levantar hombres que iban a introducir, podemos decir, herejías dentro del pueblo de Dios. Que se iban a levantar hombres que iban a tergiversar la palabra de Dios, que iban a llevar a las almas a la confusión. El sistema babilónico, la gran Babilonia, que presenta el libro de Apocalipsis capítulo 13, capítulo 17 de Apocalipsis, es el sistema que está llevando al mundo a la gran confusión en la que está el mundo cristiano hoy día. La Iglesia Católica Romana lamentablemente ha llevado al mundo a la confusión, y no solamente ellos, sino también las hijas de la gran ramera, que son todos aquellos sistemas de religión que siguen las mismas doctrinas y enseñanzas de la Iglesia Romana y que de igual manera están en la misma confusión. Ahora vamos a entrar de lleno al tema de esta hora y vamos a la primera cita que quiero compartir con ustedes en el libro de Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7. Acordémonos que el nombre del tema es un poder atrevido, y hemos estado estudiando esto porque realmente este poder, el poder del cuerno pequeño de Daniel capítulo 7 y el capítulo 8 nos habla de él también. Este poder lamentablemente se ha levantado en contra de Dios y se ha hecho pasar por Dios en la tierra. Y no solamente eso, porque si fuese solamente eso, pues no estaría tan grave el asunto. Aunque es grave, pero no estaría tan grave el asunto, porque no llevaría a las personas a tanta confusión. Aunque la lleva, pero no la llevaría en tanta confusión como lo hace este poder, el cuerno pequeño. ¿Por qué razón? Porque el cuerno pequeño no solamente se hace pasar por Dios en la tierra, sino que ha tirado la verdad de Dios por tierra y la ha pisoteado, como dice el libro de Daniel capítulo 8.
Mateo capítulo 7, la palabra de Dios nos dice, en el versículo 15, nos dice de la siguiente manera: guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ¿qué, hermano? De ovejas, pero por dentro son ¿qué? Lobos rapaces. Por su fruto, dijo Cristo, los conoceréis. ¿Se recogen uvas de los espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, mas el árbol malo da malos frutos. El árbol bueno no puede dar frutos malos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos, dijo Cristo, que los conoceréis. Y muchas personas que hoy día se hacen llamar pueblo de Dios, pero que lamentablemente no componen las características del verdadero pueblo de Dios, dice la Biblia que serán echados al lago de fuego. Como dice aquí la palabra de Dios, dice: todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Hermanos, nosotros no queremos ser parte de ese pueblo que se va a perder. Y estas cosas hay que hablarlas, hay que decirlas. Porque Mateo capítulo 7, versículo 21 dice: no todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. ¿Qué Cristo les dirá? Entonces le protestaré o les diré: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de ¿qué? De maldad. Y la palabra maldad aquí en el original griego es anomia, que significa transgresores de la ley de Dios. Así que la Biblia nos muestra claramente que aquellos que predican el evangelio contrario a las Escrituras, o que se hacen pasar por Dios, o que engañan a las ovejas de Dios, lamentablemente van a ser lanzados al lago de fuego y azufre. Ahora, hermanos, vamos al libro de Daniel, lo que fue nuestro estudio la última vez que estuvimos estudiando. Estuvimos hablando sobre el libro de Daniel capítulo 8 para hacer un pequeño resumen de lo que estábamos hablando, para acordarnos de lo que hemos estado estudiando. Daniel capítulo 8 y el capítulo 7 estuvimos estudiando, hablando sobre el cuerno pequeño que se iba a levantar y que iba a perseguir a los santos del Altísimo. No solamente iba a perseguir a los santos del Altísimo, sino que dice la Biblia que se iba a hacer pasar por Dios, que iba a también este cuerno pequeño a intentar cambiar los tiempos y la ley de Dios. Ahora, este mismo cuerno pequeño, que ya sabemos que es el papado, por lo que hemos estudiado ya anteriormente, no voy a regresarme a todo lo que ya hemos estudiado, para eso están los videos y ya pronto se van a subir a YouTube para que los escuchen. Ahora, en Daniel capítulo 8 nos habla a nosotros de este cuerno pequeño y empezamos a estudiar desde el versículo 9 al 12, y ya hemos estudiado en el versículo 10, donde dice, hablando de este cuerno pequeño: y se engrandeció hasta el ejército del cielo, y parte del ejército de las estrellas echó por tierra. ¿Y qué hizo este cuerno pequeño? Y las pisoteó. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció. Ya hemos estudiado quién es el príncipe de la fortaleza. A ver si se acuerdan lo que es el príncipe de la fortaleza. ¿Quién es el príncipe de la fortaleza? ¿Se acuerdan? Cristo, ¿ok? Cristo Jesús. Ya eso, las citas bíblicas ya las mostramos. Aún contra el príncipe de la fortaleza se engrandeció, y por él fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. Ahora, ¿qué es el continuo según lo que hemos estudiado? ¿Qué es el continuo, queridos hermanos? El continuo. Ya lo hemos estudiado, no me digan que se lo olvidó ya. Porque si se lo olvidó ya, entonces está malo este asunto. ¿Qué es el continuo? ¿Se acuerdan que estuvimos estudiando el continuo? ¿Qué es el continuo? Ajá, lo que se hacía en el santuario. La obra la obra que representaba la obra que Cristo lleva a cabo por nosotros en el santuario celestial.
Eso fue lo que el cuerno pequeño tiró por tierra. Ustedes están viendo que porque es bueno dar un pequeño repaso atrás, porque es que se nos olvidan las cosas. Pero si se nos olvidan es porque no estudiamos. Necesitamos estudiar, hermanos. Necesitamos, esto que estamos estudiando en estos temas, necesitamos repasarnos nosotros mismos personalmente en nuestras casas para mantener esto en nuestra mente. Así que el cuerno pequeño, dice la Biblia que por el cuerno pequeño fue quitado el continuo, y el lugar de su santuario fue echado por tierra. ¿Cuál santuario está hablando aquí? ¿De cuál santuario está hablando, hermano? Del santuario celestial. Porque tenemos que entender que a Moisés se le dio la copia de un santuario que era el verdadero, y es el santuario que se encuentra en el cielo. Según de Hebreos capítulo 7, 8 y 9 nos habla del santuario donde Cristo está ministrando por nosotros en el cielo. Ahora, si Cristo está ministrando por nosotros en el cielo, quiere decir que Satanás va a buscar la manera posible por tirar por tierra la verdad de Cristo, la verdad que Cristo está haciendo por nosotros para la expiación de nuestros pecados en el cielo. Así que eso es lo que el cuerno pequeño ha estado haciendo desde hace cientos de años. Ya el cuerno pequeño ha estado haciendo este trabajo. Y el cuerno pequeño, ya sabemos y hemos estudiado que el cuerno pequeño representa el sistema papal. Representa a la Iglesia Católica Romana. No hablando de los individuos, pero hablando del sistema que está en contra de Cristo. Es el anticristo. Los reformadores lo señalaron a él como el anticristo, a ese sistema, al papado. ¿Por qué? Porque está en contra de Cristo. Hace todo lo que es contrario a lo que las Escrituras nos reafirman y nos enseñan. Ahora, vimos nosotros que este cuerno pequeño se engrandeció contra el ejército del cielo. ¿Quién era el ejército del cielo, hermanos? El ejército del cielo. ¿Ah? El pueblo de Dios, amén. Gloria a Dios. Así que se ha quedado algo en la mente. Gloria a Dios. Representa el ejército del cielo, es representado por el pueblo de Dios y las estrellas del cielo de igual manera. Vimos las citas bíblicas para eso. Ya más adelante, si aquellos que no las tengan, se las puedo compartir. Dice el versículo 12, y el ejército le fue entregado a causa de la prevaricación. ¿Qué es la prevaricación? Lo estudiamos ya. ¿Qué es la prevaricación? El pecado. Amén. Dice, y el ejército del cielo fue entregado a causa de la prevaricación sobre el continuo. Y echó por tierra, ¿qué, hermano? La verdad, e hizo cuanto quiso, ¿y qué más? Y prosperó. Pregunto, ¿el cuerno pequeño prosperó? Sí. Seguro que sí. El cuerno pequeño, ¿cuántos años? También hablamos sobre eso. El cuerno pequeño llegó a gobernar en esta tierra durante 1260 años o 42 meses. ¿Verdad que sí? Estudiamos eso. En el libro de Apocalipsis, capítulo 12, nos habla sobre eso, y otras citas bíblicas nos muestran a nosotros de que el cuerno pequeño empezó a gobernar desde el año 538 hasta ¿qué año, hermano? Hasta el año 1798, un periodo de 1260 ¿qué? ¿Años o qué? O días, ¿ok? Necesitamos repasar todo esto. 1260 años o 1260 días, o ¿cuánto tiempo también? Según la profecía. Amén. Tiempos y la mitad de ¿qué? De un tiempo. Un tiempo es ¿qué? Un año. Dos tiempos, ¿qué es? 2 años. Y la mitad de un tiempo, la mitad de ¿qué? De un año, que viene siendo ¿cuánto? 3 años y medio. Así que, hermanos, esto nos muestra a nosotros de que el poder del cuerno pequeño cumple y ha cumplido perfectamente lo que la profecía nos enseña, de que se levantaría en contra del pueblo de Dios, de que hablaría palabras contra el Altísimo, de que pensaría en cambiar los tiempos y la ley. Hermanos, este cuerno pequeño o el papado, hermanos, y estas cosas hay que hablarlas, porque la enseñanza de la Iglesia Católica Romana en su totalidad, hermanos, desvía al cristiano de Cristo. Desvía al cristiano de la verdadera justificación que podemos recibir nosotros por medio de Cristo, hermano.
Así que es importante estudiar estas profecías porque a nosotros nos ayudan a poder entender el tiempo en el cual estamos viviendo. Ahora, nuestro querido hermano Jason va a tener preparado un video que voy a pasar, pero no va a ser ahora, solamente tenlo preparado, porque quiero que no solamente estudiemos la Biblia, sino que también nosotros podamos ver por nuestros propios ojos lo que está sucediendo y lo que se enseña o lo que este cuerno pequeño está enseñando a las muchas, miles, millones de personas que hoy día están siendo engañadas por él. Ahora, hermano, en nuestro estudio, la última vez nos quedamos hablando nosotros, vamos allá a lo que hemos estudiado, no sé si aquellos que hicieron sus anotaciones, me imagino que tienen las citas bíblicas que hemos compartido en nuestro último estudio. Claro, el último estudio fue en la tarde, fue un sábado en la tarde, así que los que no vinieron el sábado en la tarde se lo perdieron, lamentablemente. Y deben decirle que fue la mejor parte, ¿sí o no, iglesia? ¿Por qué? Porque dimos citas bien importantes y pasamos videos que eran de vital importancia que nosotros los escuchemos y que veamos y comparemos a la ley y al testimonio, ver cuál en el error que está este sistema y cómo muchas personas se están yendo lamentablemente enredados en este sistema del papado que está llevando el mundo a la perdición. Hermanos, en nuestro último estudio estuvimos hablando sobre el continuo. Estamos hablando, enseñando a través de la Escritura qué es el continuo. Y ya vimos que el continuo es la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Vimos también en el continuo que el continuo representa todos aquellos elementos o todas aquellas cosas que se hacían en el santuario terrenal, como por ejemplo, en el santuario terrenal habían muebles y uno de esos muebles era el candelabro. Y el candelabro no tenía fuego y ese fuego no se podía apagar. Tenía que estar constantemente, era continuo. Continuamente tenía que estar encendido. ¿Por qué? Porque eso representaba ¿qué? Representa el Espíritu Santo, representa la presencia de Dios. ¿Ve? Todo eso era continuo. Ahora vamos a ver cómo el papado está tirando por tierra estas verdades. ¿Por qué está tirando estas verdades por tierra? Porque entonces ellos toman esos ejemplos y ahora se los aplican a ellos. Mostrando ya la Biblia, en el libro de Hebreos ya nos muestra a nosotros que el sacerdocio que había terrenal ya dejó de ser el terrenal. Los hombres, los sacerdotes en el tiempo de Moisés, que llevaban a cabo esta obra sagrada, ya esa obra terminó porque el verdadero sacerdote está ¿en dónde ahora? Está en el cielo. De que la obra que se lleva a cabo de sacrificios para el perdón de los pecados también terminó, culminó. Colosenses capítulo 2, versículos 14 y 16 nos muestra eso. Esa obra terminó. Cristo cumplió con esa obra. En el libro de Colosenses, vamos allí rapidito, el libro de Colosenses, para mostrar citas bíblicas para aquellas personas que van a estar escuchando el video. En el libro de Colosenses, un capítulo tan importante e interesante, Colosenses, miren lo que dice aquí el libro de Colosenses. Colosenses capítulo 2. Vamos a empezar a leer estos textos bíblicos que son de vital importancia que los entendamos. Colosenses, dice la Biblia, capítulo 2, versículo 14 dice: cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolos de en medio y clavándole a la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en sí mismo. Por tanto, nadie que os juzgue en comida, en bebida, o respecto a días de fiesta, o luna nueva, o de sábados. Estos textos bíblicos, claro, nosotros podemos entender que estos textos se aplican al trabajo que se llevaba a cabo en el tiempo antiguo de los ritos y ceremonias, ¿ve? Que se llevaban a cabo cuando se mataba el cordero,
para que aquellos judíos en aquel entonces pudiesen recibir el perdón de los pecados, llevaban a cabo un sacrificio. Y ese sacrificio representaba el sacrificio de Cristo Jesús. Ahora, esta obra tuvo su cumplimiento cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, porque Él es el verdadero Cordero de Dios que quita, ¿qué, hermanos? El pecado del mundo. Por eso que la Biblia dice, cancelando el manuscrito de las ordenanzas que había contra nosotros, que nos era contrario, quitándolo del medio y clavándolo ¿en dónde? En la cruz. Ahora, esto es un estudio aparte, no voy a entrar en eso, pero lo menciono para poder mostrar la evidencia bíblica de que ya el sacerdocio y los sacrificios que se llevaban a cabo en el santuario terrenal, ya, hermano, no tiene ya más vigencia. ¿Por qué razón? Porque Cristo Jesús cumplió con cada una de las especificaciones dadas a Moisés en el santuario terrenal. Ahora Cristo está ¿en dónde? En el lugar santísimo, intercediendo por nosotros para la remisión de los pecados y también para reconciliarnos a nosotros ¿con quién, hermano? Con Dios el Padre. Esa es la obra que Cristo está haciendo por nosotros. Ahora, el papado dice lo contrario. El papado dice que el Papa de Roma y los padres de la iglesia son los que nos ayudan a nosotros a reconciliarnos con Dios. Ahora, puedo preguntar yo, ¿será eso en la realidad? ¿Será que Dios todavía necesita hombres o necesita hombres para nosotros ser reconciliados con Dios? Es por medio de el perdón que recibimos por medio de un hombre que nosotros alcanzamos reconciliación con Dios. No, hermano, la Biblia no enseña eso. Ahora, eso estuvimos estudiando la última vez, pero hoy día vamos a seguir hablando sobre el continuo. Y hay una enseñanza que enseña la Iglesia Católica que tira por tierra también la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. Y son las indulgencias. Vamos a estudiar las indulgencias en el día de hoy. Voy a leer de este libro, el Catecismo de la Iglesia Católica. Dicho sea de paso, estoy leyendo este libro para las personas que van a estar escuchando el video, para mostrar lo que ellos enseñan. No es que esta es nuestra base de estudio. Nuestra base de estudio, ¿cuál es, hermano? Es la Biblia. Hermano, yo no sé si ustedes tienen frío, qué es lo que tienen, porque yo los veo muy dormidos hoy día. Hermano, aquí este libro se está leyendo para mostrar lo que ellos enseñan y nosotros vamos a mostrar lo que la Biblia enseña a través de este santo libro. ¿Ven? Eso es lo que queremos hacer. Por eso es que estamos usando este libro. Y el libro, el Catecismo de la Iglesia Católica, nos dice a nosotros en la página, hablando de las indulgencias, en la página 421, miren lo que dicen. Página 421. Dice así. ¿Qué son las indulgencias? Escuchen. ¿Cuántos de los que están aquí saben lo que son las indulgencias? ¿Qué son las indulgencias? Yo no sabía tampoco hasta que me puse a estudiarlo. Ahora miren lo que dice qué son las indulgencias. Y hermano, es preciso estudiar esto porque podemos ver cómo la profecía de Daniel 8 se está cumpliendo ante nuestros ojos. Porque se está tirando por tierra el sacrificio de Cristo. Pensando que las obras que nosotros hagamos en esta tierra nos ayudan a nosotros para ir al cielo. Pregunto, ¿las obras son las que nos llevan a nosotros al cielo? La salvación es ¿por qué? Por fe, hermano. Claro, cuando aceptamos a Cristo por fe, la fe en Cristo nos lleva a nosotros a obrar como Cristo ¿qué? Obró, obedeciendo ¿qué? Los mandamientos ¿de quién? Del Padre, no los mandamientos de ningún sistema eclesiástico en esta tierra. Ahora, como enseña la Iglesia Católica. Ahora, miren lo que son las indulgencias. La indulgencia, escuchen bien, hermanos, presten atención. La indulgencia es la remisión, o sea, el perdón ante Dios de la pena temporal de los pecados. Ahora, ¿la pena temporal de qué? Ahora, yo quiero más adelante explicar qué es la pena temporal de los pecados. Dice, porque ellos este asunto lo hacen bien complicado, la doctrina católica es bien complicada.
Mas, sin embargo, la doctrina que enseña la Biblia es bien fácil de entender. Pero hay una cantidad de enseñanza dentro de estos libros que, hermano, lo hacen tan complicado que yo creo que ni el mismo Papa lo entiende. Hermano, es bien complicada la doctrina de la Iglesia Católica. Ahora, mire lo que dice aquí. Las indulgencias es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. Escuchen bien, ¿ya están escuchando la primera herejía? ¿Entendieron, hermano? No sé si están entendiendo. Miren lo que dice, se lo voy a volver a leer. Dice, la indulgencia, acuérdense que la indulgencia es como un certificado que compran los creyentes católicos para poder ser perdonados de los pecados, de los pecados temporales. ¿Por qué son pecados temporales? Claro, porque cuando compran la indulgencia, ya se acabó, ya tienen el paso directo al cielo, comprando esa indulgencia. O sea, por dinero están tratando de comprar ¿qué? La salvación, hermanos. La salvación Cristo la da ¿qué? Gratuitamente. La salvación ya Dios la dio en la cruz del Calvario. La salvación ya tiene un pago, que es la sangre de Cristo Jesús derramada por nosotros en la cruz del Calvario. Pero la Iglesia Católica dice todo lo contrario. Dice que se necesitan indulgencias, pagar una indulgencia para nosotros recibir el perdón de los pecados. Ahora, miren lo que dice aquí. Las indulgencias, dice, la indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. O sea que el perdón que ya tú le pediste, o sea, el católico cuando le pide perdón al Señor, se va de rodillas a pedirle perdón a Jesús. Jesús lo perdona, pero ese perdón no es completo. No es completo, por eso es que hace falta la indulgencia, para que entonces puedan ser ellos completamente perdonados. Mira lo que dice aquí. La indulgencia es la remisión ante Dios de la pena temporal de los pecados ya perdonados. En cuanto a la culpa, que un fiel dispuesto y cumpliendo determinadas condiciones consigue por mediación de la iglesia. O sea que la completa purificación de los pecados viene no solamente a través de Cristo, sino a través de ¿quién? De la iglesia, de la iglesia. Dice así: la cual como administradora de la redención, o sea, la iglesia es administradora ¿de qué? De la redención. Distribuye y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones de Cristo y de los santos. ¿Ok? Distribuye y ¿qué más? Y aplica con autoridad el tesoro de las satisfacciones ¿de quién? De Cristo y ¿de quién más? Y de los santos. Sigo leyendo. Las indulgencias se obtienen por la iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar, escuchen bien porque esto es lo que vamos a estudiar hoy día. Esto es solamente, hermano, la introducción del tema. Las indulgencias se obtienen por la iglesia, que en virtud del poder de atar y desatar que le fue concedido por Cristo Jesús, interviene en favor de un cristiano y le habla el tesoro de los méritos de Cristo y de los santos para obtener del Padre de la misericordia la remisión de las penas temporales debido por sus pecados. Por eso la iglesia no quiere solamente acudir en ayuda de este cristiano, sino también impulsarlo a hacer las obras de piedad, de penitencia y de caridad. Ahora, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles. ¿A quién le podemos ayudar? A los muertos, pero la Biblia dice que los muertos, ¿qué? Nada saben. El libro de Eclesiastés ahí lo enseña. Los muertos nada ¿qué? Saben, pero aquí dice la Iglesia Católica, puesto que los fieles difuntos que en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarles. ¿Cómo? Claro, comprando indulgencia. Comprando indulgencia, porque ellos están ¿en dónde? En el purgatorio. Y como ellos están purgando, y dice la Iglesia Católica que el purgatorio no es un lugar malo. El purgatorio es un lugar donde ellos están purgando sus pecados.
Es un lugar de bendición, dicen ellos. Pero para sacarlos del purgatorio, que de hecho la Biblia no enseña ningún purgatorio, no sé de dónde sacan la palabra purgatorio, pero dicen que a través de las indulgencias podemos ayudar a los muertos, a los que han muerto, para sacarlos del purgatorio y así ellos poder irse con el Señor. Dice, puesto que los fieles difuntos en vía de purificación son también miembros de la misma comunión de los santos, podemos ayudarle, entre otras formas, obteniendo para ellos indulgencia, de manera que se vean libres de las penas temporales debidos por sus pecados. Hermano, las penas temporales son las cicatrices del pecado. Eso es lo que enseñan ellos. O sea, en otras palabras, cuando un católico viene y confiesa su pecado al Señor, a Jesús, él no es realmente perdonado. ¿Sabe? Ellos dicen que es perdonado. Pero que todavía, después de ser perdonado, queda la culpa del pecado en nosotros. ¿Estamos viendo? O sea, quedan las cicatrices del pecado, del mal que tú hiciste contra tu prójimo o el pecado que hayas cometido. Ahora pregunto yo, ¿tira esto por tierra el sacrificio de Cristo? ¿Por qué razón, hermanos? ¿Por qué? ¿Por qué razón? Porque el perdón que Cristo nos da a nosotros es suficiente. Solamente el perdón de Jesús es suficiente para nosotros estar en reconciliación con Dios el Padre. No necesitamos a la iglesia para que nos reconcilie con Dios. O sea, el asunto de las indulgencias es un pecado grandísimo lo que se comete con esta falsa doctrina, porque, hermanos, tiramos por tierra el sacrificio de Jesús. Ahora, para entenderte un poco más de lo que ellos enseñan, quiero pasar este video. Jason, por favor, pásame ese video. Presten atención a este video para que ustedes vean cómo es que se obtiene una indulgencia y después de eso vamos entonces a proseguir con el estudio. Cuando puedas, por favor, ponlo y presten atención, hermano. No se duerman. No es día para estar durmiendo, hermano. Para dormir es en la casa, no es en la iglesia. Así que prestemos atención. Hermano, Cristo viene pronto. Necesitamos prepararnos, hermano, como fieles ministros del Señor y como fieles, hermano, siervos del Señor. Jason, ¿puede pasarlo? ¿Sí? Ese no es el primero que te di. No, ese no es. El primero. El primero que te di. Ahí te escribí el nombre. Un momentito, disculpen. ¿Cómo le pusiste? Padre Pedro, ¿quién le da al Papa el... Padre Pedro, ¿quién le da al Papa el poder de otorgar las indulgencias plenarias? Vi en las transmisiones en el día de la elección que se decía que quien rezaba por las intenciones del Santo Padre podía recibir indulgencias, y eso me ha confundido. Explíqueme, por favor. Juan, de Venezuela. Con todo gusto, Juan. ¿Qué cosa es una indulgencia? Es un indulto. ¿Y qué significa un indulto? Que queda todo limpio, queda todo como si no hubiera pasado absolutamente nada malo. En este caso, el pecado no solamente que es perdonado a través de la absolución sacramental, cuando nosotros vamos a confesar nuestros pecados, el Señor nos perdona.
y nos da la oportunidad de un nuevo comienzo. Pero aunque el pecado es perdonado, queda la secuela del pecado, queda la cicatriz del pecado, ¿sí? Y esa secuela, esa cicatriz, pues nos deja imperfectos. Nuestras inseguridades, nuestros miedos, nuestras dudas, nuestra falta de fe, todas esas cosas son consecuencias, son secuelas de nuestros pecados. Nuestra falta de amor, nuestra falta de confianza en el prójimo, todas esas cosas son cicatrices que el pecado nos deja y nos hace imperfectos. Entonces, es importante, la palabra de Dios nos dice en el libro Levítico, capítulo 11, versículo 44, sean santos como yo soy santo, dice el Señor. En el Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículo 48, el mismo Jesús nos dice, sean perfectos como mi Padre es perfecto. Pero, ¿cómo yo voy a ser perfecto? ¿Cómo voy a ser santo? Si tengo todavía esas secuelas y esas cicatrices causadas por mis pecados o por los pecados que otros han cometido en contra de mí. Entonces tiene que haber un proceso de purgación y por eso la Iglesia enseña en su doctrina que hay lo que se llama un purgatorio, un proceso de purgación a través del cual yo me despego de todo lo que ha sido parte de mi pecado, de mis secuelas, de mis cicatrices causadas por mis pecados, para agarrarme solamente de ese que me salve y que me da vida plena, que es Jesucristo. En el caso del Papa otorgando la indulgencia plenaria, fue cuando él, antes de dar la bendición, dijo que daba o otorgaba esa indulgencia plenaria a todas las personas que estaban en la plaza de San Pedro. Solamente para ellos, desafortunadamente, sí, solamente para ellos. ¿Por qué? Porque ellos hicieron el sacrificio de estar ahí. Ellos se desvelaron, muchos de ellos pasaron frío, pasaron lluvias, etcétera, y ahí se mantuvieron. Y cuando el humo blanco comenzó a salir de la chimenea, pues corrieron para la plaza de San Pedro para recibir la bendición de Dios. Eso es como un regalo que Dios da a través del sumo pontífice, en este caso, el Papa Francisco. ¿Y quién le da la autoridad al Papa Francisco? Pues el mismo Jesucristo. Jesús en el Evangelio según San Mateo capítulo 16, versículo 18, dice, ¿verdad?, que lo que ate será atado y lo que desate será atado, se lo dice a Pedro. Y a través de Pedro los demás sucesores. Y no solamente la atadura del pecado, pero también la atadura de las consecuencias o las secuelas o las cicatrices del pecado, que es lo que tenemos en nosotros muchas veces, que nos hace impuros y no nos hace santos como Dios es santo. Entonces, a través de esa indulgencia o ese indulto, esas personas quedaron limpias y si se hubieran muerto en ese momento, iban derechito al cielo. Hermanos, ¿qué más? Tremendo, hermano, tremendo. Así que ya tenemos una idea más clara de lo que son las indulgencias, ¿no? Hermano, tira esto, el sacrificio de Cristo por tierra, hermano. Se cumple la profecía de que el cuerno pequeño iba a quitar el continuo, ¿ve? Que iba a quitar la obra de intercesión de Cristo en el santuario celestial. La tira por tierra. Seguro que la tira por tierra. Así que la enseñanza que este padre de la Iglesia Católica enseña nos muestra a nosotros de que realmente cuando pedimos perdón al Señor no somos realmente perdonados porque todavía queda una culpa en nosotros. Entonces, si tú te sientes todavía culpable es porque realmente no has sido perdonado, hermano. Ahora, miren lo que dice el libro de Hebreos en el capítulo 9. Dice Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Vamos a estudiar la Biblia, hermano. Hebreos capítulo 9. Dice la palabra de Dios. Hebreos capítulo 9. En el capítulo 9, versículo 22 dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no hay ¿qué? Remisión, o sea, no hay perdón de pecado. Ahora, mire lo que dice el apóstol Pablo. Fue pues necesario que la figura de las cosas celestiales fuesen purificadas con estas cosas, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el mismo cielo para presentarse ahora por nosotros en la presencia de ¿quién? De Dios. Y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Aquí el apóstol Pablo está hablando de la obra que llevaba a cabo el sacerdote en los tiempos de Moisés. Pero él está haciendo esta comparación, pero ahora mire lo que habla de Cristo ya introducido en el santuario celestial. Dice,
Dice el versículo 25, y no para ofrecerse muchas veces a sí mismo, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora en la consumación de los siglos se presentó, ¿quién, hermano? Cristo, una sola vez por el sacrificio de ¿quién? De sí mismo o por el sacrificio de la iglesia. ¿Por el sacrificio de quién? De sí mismo. ¿Para quitar qué, hermanos? Quitar el pecado, hermano. Y de la manera que está establecido a los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez, hermano. Un sacrificio completo. No necesitamos de ningún intermediario, no necesitamos de ninguna iglesia, ningún concilio para nosotros recibir el perdón de los pecados en su totalidad. Dice aquí, y así también Cristo le fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de ¿quiénes? De muchos, y aparecerá por segunda vez sin qué, hermano, sin relación con el pecado, para salvación de ¿quién? De los que le esperan, hermanos. Así que, hermanos, ¿por qué razón la iglesia de Roma enseña estas cosas? Bueno, el texto que él mismo dio, Mateo capítulo 16, vamos allá a la Biblia y vamos a explicar esto. Porque para poder, hermano, entender y desenmascarar toda la enseñanza equivocada de la iglesia de Roma, necesitamos entender a lo que ellos se basan. Ellos se basan a que Dios le ha dado el poder al Papa de Roma y a los sacerdotes como ministros del Señor, entre comillas, a poder perdonar los pecados por medio de ellos, porque Dios le dio el poder de atar y ¿qué, hermano? Y desatar. ¿Lo dijo él en el video? Seguro que sí, y este libro, ya se me desapareció, y el libro del Catecismo Católico también así lo enseña. Ahora, hermanos, vamos a estudiar bien primero esa falsa enseñanza para poder tirar por tierra lo que el papado ha tratado de tirar por tierra, que es la verdad de Cristo en el santuario celestial. Con la ayuda de Dios primeramente, nosotros vamos a estudiar para entonces, con la ayuda de Dios, sea Cristo es el que lo va a hacer, tirar por tierra la falsa enseñanza de la Iglesia Católica. Hermanos, nosotros como adventistas necesitamos entender estas cosas, porque hay muchos adventistas hoy día que si les preguntan estas cosas, hermanos, no saben qué contestar, se quedan callados. ¿Por qué? Porque no están siendo educados, están en iglesias donde no se les instruye, donde no se les muestra bien el estudio de la palabra de Dios. Y es triste, hermano. Así que por esa razón vamos a estudiar esto. La primera herejía comienza en que ellos enseñan de que Dios le ha dado el poder al Papa de Roma para atar y desatar, hermano, tanto las cosas del cielo como las de la tierra, y que Dios le ha dado esa autoridad, hermano. Ahora vamos a estudiar eso, Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, y en esta nos vamos a quedar por lo menos una hora más. Así que, hermano, si tienen hambre, pídanle al Señor que le quite el hambre, pero vamos a estudiar esto que es importante, hermano. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19, hermano. Es tiempo de estudiar la Biblia, hermano, estudiar la palabra de Dios, porque va a llegar un momento donde, hermanos, vamos a querer estar como estamos ahora, estudiando, y no vamos a poder, vamos a estar todos dispersos por diferentes lugares, y vamos a querer estar haciendo esto, hermano. Dice la Biblia, Mateo capítulo 16, vamos a ir de lleno, versículos 13 al 19, porque el sacerdote ahí, que no sé el nombre de él, dijo claramente de que las indulgencias se aplican. ¿Por qué razón? Porque Dios le ha dado el poder a los sacerdotes y al Papa de Roma para dar estas indulgencias, porque Dios le ha dado el poder de atar y desatar. Ahora, ¿qué dice la Biblia? Vamos a estudiar esto. Mateo capítulo 16, versículos 13 al 19. Vamos a analizar lo que dice aquí la palabra de Dios. Dice aquí: y viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Y ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Y él les dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo?
Ahora, si seguimos leyendo, vamos a analizar lo que sigue diciendo. Y respondiendo, ¿quién, hermano? Simón, ¿quién? Pedro. Dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Gloria a Dios, eso es verdad. Gloria a Dios por eso. Hermano, aquí Pedro no es el que está erróneo. El que está erróneo, ¿quién es? Es el sistema papal. Dice, pero mira lo que dice, mira lo que sigue diciendo. Y respondiendo a Jesús le dijo, bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás. Porque no te lo reveló ¿quién? Carne ni sangre, sino mi Padre que está ¿en dónde? En el cielo. Ahora miren lo que dice. Y yo también te digo que tú eres ¿qué? Pedro. Hermano, aquí es de donde ellos se basan para decir que ellos tienen la autoridad de hacer estas cosas. Dice así, porque Dios le dio a Pedro las llaves de este asunto y entonces como los papas son los sucesores de Pedro. Ahora vamos a ver a través de la Biblia que Dios no le dio a Pedro, no le dio una individualidad a él solamente de decir, tú eres el que vas a dirigir la iglesia de Dios. Tú vas a ser el dirigente, tú vas a ser el máximo entre los discípulos. Tú eres el que vas a dirigir y tú eres el máximo. Vamos a ver que eso no lo enseña la Biblia. La Biblia no enseña de que Dios pone a Pedro por encima de los demás apóstoles. Miren lo que sigue diciendo. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ¿quién? Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Escuchen bien esto. ¿Y a ti te daré qué? Las llaves del reino de los cielos. Escuchen bien. Esto está interesante. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado ¿en dónde? En el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado ¿en dónde? En el cielo. Ahora, dice el versículo 20. Entonces Jesús mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que Él era Jesús el Cristo. Ahora, ¿cómo vamos a entender este asunto? Porque esto es lo que enseña la Biblia, pero vamos a poder mostrar aquí bíblicamente, primeramente, a quién se estaba haciendo referencia a Jesús aquí cuando dijo, yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Vamos a empezar por ahí, porque realmente de ahí es donde tenemos que comenzar. La Iglesia Católica enseña de que la iglesia, o sea, los papas, están siguiendo el ejemplo del apóstol Pedro, porque Pedro fue Pedro fue la bendición de Jesús, en el cual Pedro era el que iba a ser el dirigente de la iglesia de Dios. Por lo que dice el versículo. El versículo dice, y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca, haciendo referencia supuestamente a Pedro, y sobre esta roca, sobre Pedro, edificaré mi iglesia. O sea que la iglesia iba a estar edificada ¿en quién entonces? En otras palabras, en Pedro. Ahora, vamos a ver si realmente Cristo dijo esto. Sobre a quién estaba haciendo referencia, sobre quién Jesús estaba haciendo referencia. Si estaba haciendo referencia a Pedro o estaba haciendo referencia hacia él mismo, hacia Jesús. Bueno, quiero dejarles saber, hermanos, a través de este estudio, hermanos, que realmente, hermanos, en ningún momento Cristo estaba diciendo que Pedro era la piedra y que sobre él iba a ser edificada la iglesia de Dios. Estaba hablando de él mismo, de Cristo mismo. Vamos a analizar esto de la siguiente manera. Aquí en el original, la palabra Pedro es Petros, que significa un pedazo de ¿qué? De piedra. Y la palabra roca es Petra, que es una masa grande. Primeramente necesitamos entender esto. Pedro es ¿qué? Una masa, es una piedra ¿qué? Pequeña, según el original griego. Y Petra viene siendo una masa ¿qué?
grande, haciendo referencia de quién? De Cristo Jesús. Ahora, vamos a analizar, vamos a ir a la Biblia y vamos a analizar estos versículos con detenimiento porque es bien importante. Porque realmente muchas personas que están allá afuera no entienden estas cosas y mucha gente se creen, especialmente dentro del pueblo católico, se creen que esto es así, de que la iglesia fue establecida, edificada en Pedro y que Pedro fue el líder de la iglesia cristiana y que también al morir Pedro, ese poder pasó a los papas de Roma. Ahora, vamos a ir a la Biblia, vamos al libro de Hebreos capítulo 8 y vamos a analizar algo. Vamos a analizar algo aquí que es bien importante que lo analicemos. En Hebreos capítulo 8, vamos a analizar lo que es el tipo y el antitipo. Vamos a analizar lo que fue la dispensación ceremonial en los tiempos de Cristo, en el tiempo de Moisés, la dispensación mosaica o ceremonial. Vamos a tratar de poder mostrar lo que enseñaba la Biblia o lo que enseña la Biblia en el Antiguo Testamento y lo que enseña la Biblia entonces en el Nuevo Testamento. En el Viejo Testamento, miren lo que dice la Biblia aquí en Hebreos capítulo 8, versículo 1 al 5. Dice, así que la suma de lo que hemos dicho es que tenemos tal sumo sacerdote, el cual está sentado a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y del verdadero tabernáculo que el Señor levantó, y no ¿quién, hermanos? El hombre. Porque todo sumo sacerdote es constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Porque si él estuviera sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentase ofrendas según la ley, los cuales sirven, ¿ve?, de ejemplo, ese sistema ceremonial y sombra de las cosas que celestiales, hermano. Aquí estamos hablando del sistema ceremonial y ritual que fue establecido en el Viejo Testamento. Y miren la comparación que está haciendo el apóstol Pablo. Dice, los cuales sirven de ejemplo y sombra de las cosas que celestiales, las que están en el cielo, hablando del santuario celestial. Como le fue advertido por Dios a Moisés cuando estaba por comenzar el tabernáculo, cuando él le dijo, mira, dice, haz todas las cosas conforme al modelo que te ha sido mostrado. ¿En dónde, hermano? En el monte. Ahora miren, vamos a compararle esto con el libro de Hebreos capítulo 9. En Hebreos capítulo 9, mostrando lo que enseñaba el sistema ceremonial, o sea, el viejo pacto, a lo que enseña el pacto nuevo, ahora en el tiempo cuando nosotros estamos viviendo bajo el nuevo pacto, en este momento, de que nos muestra a nosotros de que Cristo es nuestro gran sumo sacerdote. Hebreos capítulo 9, versículos 9 al 12, miren lo que dice. Dice, lo cual, hablando de el sistema ceremonial y ritual antiguo, dice, lo cual era figura de aquel tiempo presente, el cual se presentaban ofrendas y sacrificios que no podían hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que servía de ellos, ya que consistía de comidas y bebidas y en diversos lavamientos, ordenanzas acerca de la carne, que le fueron impuestas hasta el tiempo de la restauración. Ahora miren lo que sigue diciendo. Mas estando ya presente, ¿quién? Cristo, sumo sacerdote de los bienes que habían de venir, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de mano, es decir, no es de esta creación, y no por más sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia ¿qué? Sangre, entró una sola vez en el lugar santísimo, habiendo obtenido ¿qué? Eterna ¿qué? Redención. Amén por eso. Versículos 23 y 24 ahora. Vayamos allá. Dice así.
Porque no entró Cristo. Alguien que me lea este versículo para yo no quedarme sin garganta. Uno que tenga el valor de leer este versículo, versículo 24 a 23. Versículo 23 al 24, por favor. Alguien que lo pueda leer. Alguien que lo pueda leer. Fue necesario que las figuras de las cosas celestiales fueran purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Amén, gloria a Dios. Así que en la enseñanza del apóstol Pablo está mostrando de que en el Viejo Testamento, en la enseñanza del Viejo Testamento ha quedado caducada, ¿no? Para que ahora Cristo sea exaltado como nuestro gran sumo sacerdote, aunque la obra que se llevaba a cabo en el Viejo Testamento, el sacerdote hacía la obra haciendo una representación ¿de quién? De Cristo como nuestro gran sumo sacerdote. Ahora, estando ya presente Cristo, ya los sacerdotes del Viejo Testamento ya quedaron ¿qué? Caducados, ya no debe haber ningún hombre en esta tierra llevando a cabo la obra de sacerdote. Por tal razón, la obra que ellos llevan a cabo, los sacerdotes de Roma, ya no tiene ningún vigor, aunque ellos no fueron establecidos para eso, porque ellos no son levitas. Quienes fueron escogidos para llevar la obra del sacerdocio en el tiempo antiguo fueron ¿quiénes? Fueron los levitas. Ahora pregunto yo, ¿este que estaba aquí es un levita? No, hermano. Dios no ha establecido esa obra en este tiempo. Ningún sacerdote hoy día ha sido llamado por Dios. Ya esa obra quedó completamente ya cumplida por Cristo, porque el tipo se encontró ¿con quién? Con el antitipo, que es Cristo Jesús. Ahora, pregunto yo, y los quiero llevar a esto porque quiero mostrar de que en el tipo, el pueblo de Israel, a quienes ellos servían era a quién, hermano, obviamente a Dios, ¿no? En el tipo, los hijos de Israel reconocían que Dios el Padre existe, ¿no? Pero también reconocían de que Cristo también ¿qué? Existía también, porque Cristo es eterno. Muchas personas no entienden esto. Cristo no existe solamente desde que vino a esta tierra. Cristo es eterno. Entonces, los hombres y mujeres en el tiempo del viejo pacto creían en Dios el Padre, creían en el Hijo, porque por tal razón ellos llevaban a cabo estos sacrificios. Cuando ellos mataban el cordero, pero ellos su fe estaba puesta ¿en qué? En el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Si no fuese así, las palabras del apóstol Juan, vayamos allá al libro de Juan, en el capítulo 1, si no fuese así, Juan no hubiese escrito esto hablando de Juan el Bautista. Juan el Bautista, cuando vio a Jesús, Juan el Bautista era un ¿qué? Era un judío. Y por tal razón, si él no hubiese creído en Cristo a través del sistema de ceremonia, de ritos, de ceremonias, cuando se mataba el cordero, Juan el Bautista no hubiese dicho estas palabras. Juan 1:29, ¿qué dice la Biblia? Alguien que lo lee en alta voz. Juan 1:29. Dice así. Bueno, no hay nadie. El siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y le dijo: he aquí que el Cordero de Dios que quita ¿qué? El pecado del mundo. Así que Juan el Bautista reconocía que ese cordero que se sacrificaba representaba ¿a quién? A Cristo Jesús. Ahora, si entonces el tipo, que es el sistema, el pacto viejo, reconocía a Cristo como Dios, ahora, ¿quién era la roca en el tipo? ¿Quién era la roca en el tipo? Vamos a ver quién era la roca en el tipo. Vamos a mostrar por la Biblia quién era la roca para los israelitas en su tiempo. ¿Quién era la roca para ellos? Porque si entendemos nosotros quién es la roca en el tiempo, en el tipo, si entendemos quién es la roca, vamos a nosotros entender ahora quién es la roca para nosotros, para la iglesia primitiva y para nosotros hoy día.
¿quién entonces es la roca? ¿A quién Dios estaba haciendo referencia? ¿A quién Cristo estaba haciendo referencia? ¿Estaba haciendo referencia al apóstol Pedro? ¿O estaba haciéndose referencia a él mismo? Porque realmente a quienes los hebreos reconocían como la roca era Cristo, hermano. Ahora eso es lo que queremos ver. Para poder tirar por tierra la falsa enseñanza de que la iglesia está edificada ¿en quién, hermano? En Pedro, que es lo que enseña la Iglesia Católica. Y si descubrimos bien por la Biblia de que es un error, ya el resto, hermano, querido hermano y amigo que me va a estar escuchando por este video, el resto de la enseñanza de la Iglesia Católica queda tirada por tierra. ¿Por qué razón? Porque todas las enseñanzas que ellos tienen están basadas a que la Iglesia Católica es la administradora de la redención, porque ha sido establecida bajo la enseñanza del apóstol Pedro como el primer papa de la Iglesia Católica. ¿Cierto o no? ¿Eso no es lo que enseñan? Seguro que sí. Ahora vamos a ver por la Biblia entonces, hermano. Vamos a analizar quién era la roca en el Viejo Testamento. O sea, vamos a ver quién era la roca. Vamos al libro de Deuteronomio, capítulo 32. Vamos allá. Vamos a ver quién es la roca. Porque, hermano, si la roca para el Antiguo Testamento era Cristo mismo, ¿cómo se puede decir que entonces que en el Nuevo Testamento la roca ahora es Pedro? Oye, que hay un tremendo vacío, hermano. ¿Sí o no? Hay un tremendo vacío entre Cristo y Pedro. ¿Quién es más grande? Cristo Jesús. Entonces, si la piedra en el tipo era Cristo, ¿cómo en el Nuevo Testamento ahora la piedra va a ser el apóstol Pedro, hermano? Estaríamos de mayor a qué? A menor. O sea, la iglesia estaría edificada de mayor a qué? A menor. Por el contrario, hermano, siempre y siempre será Cristo la roca, hermano, de nosotros, de la iglesia de Dios. Vamos allá a la Biblia, vamos al libro de Deuteronomio 32:4. Y ahora sí que yo necesito, Jason, por favor, que hagas esta obra, pasar el micrófono rapidito a las personas que van a leer, porque yo quiero que salga en el audio para que se escuche bien, por favor. Así que tomen el micrófono y vamos a leer. ¿Quién va a ser la primera persona que va a leer? ¿Ya tiene la cita? ¿Cuál fue la cita, hermano? Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Escuchen, el micrófono, ¿qué está pasando? El micrófono, ¿dónde está? Uno de los adultos, sí, por favor, porque necesitamos avanzar. Deuteronomio capítulo 32 y versículo 4. Deuteronomio 32, 4. ¿Qué dice la Biblia, hermano? ¿Quién era la roca en el Viejo Testamento? Deuteronomio 32, 4. Vamos a ver quién era la roca. Dice así: en alta Él voz, es hermano. la roca, cuya obra es perfecta, porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Amén. Justo es y recto es Él. Amén. Vuelve y léelo, hermano, en alta voz, duro, hermano, que se escuche bien. Bien, dice así: Él es la roca, cuya obra es perfecta, Amén, gloria a Dios. porque todos sus caminos son rectitud. Dios de verdad y sin ninguna iniquidad. Justo y recto es Él. Amén. Así que, ¿quién es la roca en aquel entonces? Cristo Jesús. Ahora, vamos a seguir a otra cita bíblica. Alguien que quiera participar. Vamos al libro ahora de Segunda de Samuel, capítulo 23 y versículo 3. Vamos a ir allá. Segunda de Samuel, capítulo 23 y versículo 3. Hermanos, apunten estas citas, es importante que las tengan. Todos, jóvenes, niños, todo el mundo. Segunda de Samuel, capítulo 23. Vamos allá. Versículo 3, hermano, por favor, vamos a esa lectura, que es bien importante. ¿Quién era la roca en el Antiguo Testamento? Amén, Cristo Jesús. Leamos. ¿Ah? El audio. Dice segunda de Samuel 23:3. Él es Dios de Israel. El Dios de Israel ha dicho: me habló la roca de Israel. ¿Habrá un justo que gobierne entre los hombres? ¿Que gobierne en el temor de Dios? Gloria a Dios. Así que ahí está claro. El Dios de Israel ha dicho: ¿me habló quién?
la roca de Israel. ¿Ve? Así que había una roca. ¿Y quién es esa roca? Dios mismo, Cristo mismo. Ahora vamos a analizarlo. Yo digo que Cristo mismo, porque vamos a ir a otras citas para mostrar que de quien estamos hablando aquí, está hablando de Cristo Jesús. Ahora vamos a analizar, vamos ahora al libro de Salmos capítulo 28 y versículo 8. Vamos a ver quién es la roca. Vamos a mostrar que no es Pedro. Cuando Cristo dijo, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, estaba hablando de sí mismo. Estaba hablando de él, de Cristo, porque en el griego la palabra roca es que Petra, que es una masa grande. Ahora, vamos a ver. Estamos, Salmos capítulo 28, versículo 1. Vamos allá rapidito, hermanos. Se nos gana el tiempo. Salmo 28:1, en alta voz, hermanos. A ti aclamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú, semejante a los que descienden a la fosa. Ahí está claro. A ti clamaré, oh roca, roca mía. Gloria a Dios. Así que estamos claro ahí, ¿no? A ti clamaré, oh Jehová, roca mía, no te desentiendas de mí, para que no sea yo, dejándome tú semejante a los que descienden a la fosa. Vamos a otra cita bíblica. Salmos capítulo 31, versículo 2. Hay una cita en Deuteronomio 32:15. Amén. Pero engordó Jesurún y tiró coces, engordaste, te cubriste de grasa. Entonces abandonó al Dios que lo hizo y menospreció a la roca de su salvación. Ahí está. Otra cita, gracias por esa cita, hermano Carlos. Salmos 31:2. Inclina a mí tu oído, líbrame pronto. Sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme. Amén, gloria a Dios. Vamos a otra cita bíblica. Salmos 18, versículo 2. Vamos allá. Salmos 18 y versículo 2. Salmos 18, 2. Jehová, roca mía y castillo mío, y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fortaleza de mi salvación, mi alto refugio. Gloria a Dios. Jehová, dice ahí, es mi roca. O sea, ¿quién era la roca para David, para el rey David? Jehová era la roca para él. Claro, aquí está haciendo referencia a Cristo, porque la mayor parte de las veces que en el Viejo Testamento que está hablando de Jehová, está hablando realmente de Cristo, porque Cristo tiene el nombre de Jehová también. Hermanos, tenemos que entender eso, pero anyway, ya eso es otro estudio más adelante. Dice, Jehová es mi roca, mi castillo, mi libertador, hermano. Mi Dios, mi fortaleza, en él confiaré, mi escudo, el cuerno de mi salvación y mi alto refugio. Vamos a leer ahora el versículo 46. Versículo 46, Salmo 18, versículo 46. Viva Jehová, y bendita sea mi roca, y enaltecido sea el Dios de mi salvación. Amén, gloria a Dios. Ok, vamos a otra cita bíblica para poder mostrar que la roca en el Viejo Testamento se hacía referencia a Jehová Dios. Dice, vamos ahora a Salmos 42 y versículo 9. Salmos 42, 9. Diré a Dios, roca mía, porque te has olvidado de mí, porque andaré yo enlutado por la opresión del enemigo. Amén. Vamos al Salmo 62 y versículo 2. Si alguno tiene otra cita, la puede compartir. Si alguna persona tiene otra cita, la puede compartir. Salmo 62 y versículo 2. Hermano, la Biblia, hermano, por eso es que necesitamos estudiar, escudriñar las Escrituras.
Porque en ella hay suficiente base, hermanos, para no ser engañados. ¿Qué leímos al principio en nuestra lectura bíblica? Que se iban a levantar personas y que iban a predicar encubiertamente, que iban a hablar ¿qué? Cosas que engañosas y que iban a desviar a quienes, a los escogidos. Vamos a leer el capítulo 62 de Salmo y el versículo 2. ¿Qué dice la Biblia? Solamente Él es mi roca y mi salvación. Amén. Es mi refugio, no resbalaré mucho. Ahí está. Así que para David, la roca era ¿quién? Era Cristo. Para David no había otra roca que no fuera Cristo. Para David la roca no era Jeremías o Isaías. No, la roca era ¿quién? Cristo Jesús, queridos hermanos. Así que, hermanos, con todas estas citas nos muestran a nosotros que en el tipo, o sea, en el Viejo Testamento, la roca en el Viejo Testamento era ¿quién? Cristo Jesús. Ahora, la pregunta entonces para nosotros y para aquellas personas que nos van a estar escuchando por medio de YouTube, si la roca en el Viejo Testamento era Cristo o Jehová, como quiera que lo vayas a poner, hermanos, si Él era, ¿cómo puede ser posible que en el Nuevo Testamento ahora los cristianos, nosotros, vemos como roca al apóstol Pedro? O sea, hay un gran vacío, hermano, entre el apóstol Pedro y Jesús. Hermano, Jesús es el creador de los cielos y de la tierra. Jesús hizo los cielos y la tierra. O sea, Él es la roca de la salvación. Nosotros los seres humanos somos hombres simplemente finitos y pecadores. Dice la Biblia en el libro de en el libro de Romanos capítulo 3, hablando de la condición de nosotros los seres humanos. Romanos capítulo 3, vamos a analizar aquí un momentito antes de seguir en el estudio. Romanos capítulo 3, dice la Biblia, Romanos capítulo 3 y el versículo 23 dice: por cuanto todos que pecaron y están que destituidos de la gloria de Dios, hermano, para que la iglesia pudiese ser edificada, hermano, tenía que estar edificado sobre una persona que, hermano, no hubiese practicado el pecado en su vida. Cristo Jesús vino a la tierra, se hizo hombre y vivió una vida de santidad apartado del pecado y nunca cometió ¿qué? Un pecado. Entonces, para nosotros como iglesia ser edificados, hermano, restaurados, necesitamos estar entonces establecidos sobre alguien, hermano, que haya tenido la victoria en su totalidad sobre el pecado y que nunca haya pegado alguna vez en esta tierra. Y ese solamente fue Jesús. Así que Jesús es la roca de nuestra salvación. Jesús es a quien nosotros le debemos prácticamente toda nuestra vida. A Jesús, hermano, Jesús pagó con la deuda del pecado. Jesús es el ministro del santuario celestial. Ahora vamos a mostrar otras citas bíblicas porque queremos mostrar de que a quien hace referencia en el Viejo Testamento de la roca está haciendo referencia realmente a Cristo. Vamos al libro de Números capítulo 20, vamos allá. Números capítulo 20, vamos a analizar lo que aquí dice. Números capítulo 20. Números capítulo 20 y vamos a leer el versículo 10 y 11. Porque el pueblo de Israel pasó por muchas experiencias. Pero una experiencia muy importante y preciosa fue que el pueblo de Israel cuando estaba cruzando el desierto, ellos llegaron a beber de las aguas de la roca. Ahora, ¿quién era? ¿A quién representaba esa roca que dio agua en aquel entonces? Vamos a leer en el libro de Números capítulo 20, donde versículos 10 y 11. Miren lo que dice. Y Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de ¿qué? De la roca. Acordémonos que la Biblia nos habla en simbolismo. La roca era un símbolo ¿de quién? De Cristo, o sea, de Jehová, Cristo, Jesús. Ya lo leímos ya todas las citas bíblicas.
Y entonces dice aquí, Moisés y Aarón reunieron a la congregación delante de la roca. Y les dijo, oíd ahora que, reverdes, ¿os hemos de sacar aguas de esta roca? Entonces alzó Moisés su mano e hirió que la roca con su vara 2 veces, y salieron muchas aguas, y bebió, ¿quiénes? La congregación, y ¿quién más? Y sus bestias. Esta roca era un símbolo de Cristo. Vamos a verlo a través de la Biblia. Vamos al libro de Primera de Corintios, en el capítulo 10. Dios quería mostrarle al pueblo de Israel que la sed que ellos querían quitarle sus vidas y ser saciados, Dios quería mostrarle que solamente por medio de esa roca es que nosotros podemos quitar la sed que hay en nosotros. Por eso Cristo le dijo a la samaritana, ¿cuáles fueron las palabras de Cristo a la samaritana? ¿Se acuerdan? Si bebieras de esta agua. Vamos a leerla para que no dejar el mensaje macheteado. Vamos allá al libro de Juan capítulo 4. Miren las palabras de Cristo para poder mostrar que la referencia que se estaba haciendo la Biblia ahí con Moisés, ahí en el desierto, cuando hirió la piedra y salió agua. Miren lo que dice Juan capítulo 4. Y vamos a darle lectura al versículo 7. Miren lo que dice aquí. Pueden leer, por favor. Vino una mujer de Samaria a sacar agua y Jesús le dijo, dame de beber. Seguimos leyendo. Pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú siendo judío me pides a mí de beber? ¿Que soy mujer samaritana? Amén. Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondió Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría agua viva. Amén. Sigamos leyendo, versículo 10. La mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él, sus hijos y sus ganados? Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua, volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré, no tendrá sed jamás, Gloria a Dios. Sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Así que ¿cuál era la enseñanza que Dios le estaba trayendo a la mujer samaritana? De que la experiencia del pueblo de Israel cuando hirió Moisés la roca 2 veces, que de hecho eso fue un error de Moisés, herir la roca 2 veces, porque la roca representaba a Jesús y Jesús había de morir solamente ¿qué? Una sola vez. Pero lo que estaba mostrándole Jesús aquí a la samaritana es que esa agua representaba ¿a quién? A Jesús. Por tal razón la piedra que de donde brota el agua representa ¿a quién? A Cristo Jesús. Pero vamos a verlo en el libro de 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4, el que lo tenga lo puede leer en alta voz, por favor. Vamos. Dale, Adelmo. Vamos a leer ese versículo otra vez porque es importante. Leámoslo nuevamente, es bien importante. 1 Corintios capítulo 10 y versículo 4. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era Cristo. Gloria a Dios. Así que ¿quién era la roca? Cristo Jesús. Gloria a Dios por eso. Ahora, vamos a ver lo que dice el Nuevo Testamento en cuanto a eso, a Cristo como la roca. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 4 y versículo 11. Los que vayan a participar, por favor, esperen a que el micrófono llegue a su mano para que se pueda escuchar en el video. Hechos, capítulo 4, versículo 11. El que lo tenga lo puede leer en alta voz. Hechos 4, 11. Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo. Amén. Gloria a Dios.
Así que la cual ha venido a ser cabeza de ¿qué? Del ángulo. Y él es la piedra que reprobada. Ahora vamos a leer primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Vamos a ver qué dice ahí. Primera de Pedro capítulo 2. Vamos allá rapidito a la escritura. Primera de Pedro capítulo 2 versículos 4 al 8. Vamos a dar lectura. Miren lo que dice aquí la Biblia. Al cual acercándoos piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, Amén, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por Jesucristo. Amén, siga. Por lo cual también contiene la escritura: he aquí, pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso. Amén. Mas para los desobedientes, la piedra que los edificadores desecharon, esta fue hecha la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca de escándalo a los que tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, por lo cual fueron también ordenados. Así que el apóstol Pedro está haciendo referencia aquí de quién. Esto es la carta del apóstol Pedro. Así que el apóstol Pedro está haciendo aquí referencia a quién es la roca, está diciendo Pedro. Entonces, ¿cómo es posible que la Iglesia Católica dice que la piedra es Pedro? Eso es lo que la Iglesia Católica enseña. La piedra no es Pedro, la piedra es ¿quién? Cristo Jesús, porque el mismo Pedro lo está diciendo. Dice así: el cual acercándonos, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas escogida y preciosa para Dios. Vosotros también, dice la Biblia, como piedras vivas, sois edificados como casa espiritual. Ese punto hay que explicarlo, porque de ahí ellos se agarran muchas veces para decirle: no, nosotros somos piedra también. Bueno, sí somos piedra, pero somos piedra como casa que espiritual. O sea, Dios está preparando a un templo que representa a su iglesia, a su pueblo, como piedras puestas en el templo de Dios, en la iglesia de Dios. Pero la piedra en la cual la iglesia está edificada es sobre la roca, ¿ve? ¿Que es quién? Cristo Jesús, hermanos. Y gloria a Dios por eso, hermano. Gloria a Dios que tenemos a Cristo como nuestro líder, hermano. Y no un hombre pecador que exista en esta tierra haciéndose pasar por Dios en esta tierra. Vamos a otra cita bíblica, Romanos capítulo 9, versículo 33. Romanos 9, 33. Vamos allá, algunos de los jóvenes que quieran leer la cita, Romanos 9, 33. Romanos 9, 33, hermano. Como está escrito: he aquí pongo en Sión piedra de tropiezo y roca de caída, y todo aquel que en él creyere no será avergonzado. Ahí está. Y todo aquel que en él que cree no será avergonzado, pero también Cristo es roca de tropiezo para aquellos que tropiezan en quién. En la palabra, aquellos que son desobedientes, aquellos que no quieren obedecer, tropiezan en la palabra. Sí, la palabra es quién, es Cristo Jesús mismo. Ahora, vamos a 1 Corintios capítulo 3 y versículo 11. Vamos allá, hermano. Necesitamos estudiar la Biblia, hermano. Comer palabra de Dios, hermano, es lo que hemos venido a esta casa, hermano. Primera de Corintios, capítulo 3 y versículo 11 en alta voz. ¿Qué dice la Biblia? Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Así que, ¿qué está diciendo el apóstol Pablo ahí? ¿Está diciendo que Pedro es el fundamento? Vuelve y lea ese versículo, hermano, es clave ese versículo. ¿Qué dice el apóstol Pablo? Porque nadie puede poner otro fundamento Ahí que está. el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén. Ahí el apóstol Pablo, no está diciendo que Pedro
Porque después de la conversación de Cristo con Pedro, bueno, pues entonces ya los demás apóstoles, acordémonos que Pedro vino después de los demás apóstoles, ¿no? Entonces, Pablo hubiese reconocido, bueno, ya Dios dejó establecido al apóstol Pedro como el que, sobre el cual nosotros hemos de ser edificados, el fundamento de nuestra iglesia. Entonces vamos a seguir a Pedro, pero en ningún momento el apóstol Pablo está diciendo que Pedro es la cabeza de la iglesia, sino que Pedro es de que Jesús es el fundamento de la iglesia cristiana. Volvamos a leer ese versículo, vamos a leerlo nuevamente en alta voz para que lo podamos entender. Hermano, acordémonos que este beneficio no es para nosotros aquí solo, es para las personas que van a estar escuchando. Leamos. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Amén, gloria a Dios. No hay otro fundamento del cual que el que está puesto, sino solamente Cristo, hermano. Gloria a Dios. Efesios capítulo 2. Efesios, vayamos allá. Efesios capítulo 2. Vamos a analizar. Estamos terminando, hermanos. Efesios capítulo 2. Vamos a leer y vamos a ver qué dice la Escritura. Efesios capítulo 2. Y vamos a leer el versículo 20. Efesios 2, 20. Vamos a ver. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Amén. Siendo la principal piedra del ángulo, gloria a Dios, Jesucristo mismo. Amén. La piedra principal del ángulo es ¿quién, hermano? Cristo Jesús, hermano. No nos cansemos de decirlo, hermano. Cristo Jesús es la piedra sobre la cual esta iglesia está edificada, hermano. Así que, hermano, gloria a Dios por su palabra. Gracias al Señor porque gracias a Jesús, hermano. Hoy día nosotros estamos donde estamos. ¿Por qué razón? Porque Cristo es el fundamento de la iglesia, hermano. Si la iglesia hubiese sido fundada en el apóstol Pedro, hermano, sería triste poder pensar de que el Antiguo Testamento, los creyentes en el Antiguo Testamento tenían una piedra enorme y grande y hoy día nosotros estamos fundados bajo un ser humano que lamentablemente cayó en el pecado, o no cayó en el pecado del apóstol Pedro. Sí, hermano. Sí, después caminó en obediencia, pero él no es nuestro ejemplo. ¿Quién es nuestro ejemplo? Cristo Jesús. La iglesia tiene que estar edificada sobre un verdadero ejemplo, y el ejemplo que tenemos es el de Cristo Jesús solamente, hermano. Hermanos, no sé ni qué hora es, no tengo reloj, perdónenme si me he pasado de tiempo, pero, bueno, ya vamos a pararle, pero el estudio no ha terminado. Seguimos en la tarde, porque ahora vamos a estudiar, vamos a ir al libro de Mateo. Mateo capítulo 16, donde estábamos. Ahora vamos a estudiar la siguiente parte. Ya sabemos que la piedra es Cristo y ya lo que la Iglesia Católica enseña se cae por tierra porque la piedra no es Pedro. Ahora mire lo que sigue diciendo. Dice la Biblia, y yo también te digo que tú eres Pedro y sobre esta roca, sea Cristo, edificaré mi iglesia. Y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. O sea, la muerte no va a poder prevalecer contra él porque Cristo, ¿qué? Cristo murió y ¿qué? Y resucitó, hermano. Pregunto yo, ¿Pedro resucitó? No, hermano, Pedro no ha resucitado. Pedro está en el polvo de la tierra esperando que la verdadera roca venga a levantarlo del polvo de la tierra, hermano. Al igual que cualquiera de nosotros que tiene esa esperanza puede ser salvado por medio de Cristo Jesús. Hermano, en la tarde vamos a seguir discutiendo lo que sigue diciendo el versículo 19. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Sí, Cristo le dijo eso al apóstol Pedro. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en el cielo. Y todo lo que desatares en la tierra será desatado en el cielo. Ahora vamos a ver si eso fue específicamente para el apóstol Pedro, para hacerlo a él muy individual de los demás apóstoles. Eso lo vamos a estudiar en la tarde. Así que el Señor les bendiga. Vamos a despedirnos con una alabanza y cerramos con una palabra de oración. El himno que escogimos, nuestro hermanito lo tiene, creo que es el himno 373, 372 yo creo que es. Vamos allá.